Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo usar la herramienta de los 5 por qué. Bueno, esta es una herramienta que permite organizar y ejecutar. Posee las siguientes características. Em, Permite realizar preguntas iterativas usadas para explorar las relaciones de causa y efectos subyacentes a un problema en particular. El objetivo principal de la técnica es determinar la causa raíz de un defecto, un problema, repitiendo la pregunta ¿por qué? Es un recurso sistémico de preguntas utilizadas durante la fase de análisis de problema para buscar sus causas principales. La técnica requiere que se pregunte por qué al menos 5 veces o se trabaje a través de 5 niveles de detalle. Esta herramienta es complementaria con cualquier metodología ágil y se usa en la etapa de empatía o testeo en un proyecto que está siendo desarrollado con la metodología Design Thinking. Bueno, los 5 por qué es una herramienta muy interesante y de hecho está muy relacionada cuando un niño pequeño está en la etapa del preguntar el por qué. Muchas veces uno se puede llegar a fastidiar, pero realmente tiene algo muy interesante porque nos permita analizar la causa de una problemática. Entonces, lo primero es que yo necesito saber qué es lo que quiero entender. No siempre, o sea, yo recomiendo el uso de esta herramienta cuando es un problema que no tiene una causa obvia y que requiere un análisis más profundo. Entonces, si uno le va a preguntar a alguien por qué llegó tarde, pues puede que pueda funcionar, pero también es muy importante que la persona se sienta cómoda y que no se sienta atacada. Eh, y en torno a eso es fundamental que se utilice para algo que es importante. Yo no recomiendo utilizar esta herramienta para algo superficial. Es más, muchas veces las personas lo utilizan para su día a día en relaciones interpersonales y esto puede generar discusiones. Entonces, pues depende mucho de la forma en la que yo hable, en el tono que yo tenga y bueno, lo que quiera saber. Es muy importante buscar la causa. Ese es el objetivo principal y nunca se nos tiene por qué olvidar. Y durante este proceso vamos a encontrar varias razones. Pueden que algunas sean de peso, puede que algunas las validemos, como puede que otras no. Entonces voy a mostrarles un ejemplo. Lo primero es identificar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que está ocurriendo en la cual yo quiero entender? Por ejemplo, si yo estoy hablando con una comunidad, esta herramienta es súper útil porque muchas veces yo puedo entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que buscan, entonces eso me puede ayudar bastante. Entonces, el problema y el ejemplo que yo les voy a mostrar acá es que el problema que se identificó es que hay un mal ambiente en la empresa, un mal ambiente laboral, un mal clima laboral, ¿vale? Entonces ahí va el primer por qué. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es que el trato y la atención con la que se trabaja es muy alta. Ahí va el segundo por qué. No se consiguen los objetivos marcados por la dirección. Importante. Aquí yo ya estoy empezando a analizar diferentes elementos que están ocurriendo, ¿vale? La respuesta siempre me va a decantar y me va a llevar a otro porqué. Mínimo se utilizan 5 porqués, pero cuando todavía la causa no está bien determinada, yo puedo inclusive utilizar algunos más, pero mínimo son 5. Entonces, no se consiguen los objetivos marcados por la dirección, por la empresa. ¿Por qué? Porque hay falta de motivación y de actitud y compromiso. Ok, importantísimo. Aquí ya estamos viendo factores actitudinales. Y vamos al cuarto y quinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay comunicación interna, no se sabe qué hacer. Entonces, aquí nosotros encontramos algo muy interesante. Vea, la pregunta, el problema era, hay un mal ambiente en la empresa. Y cuando nosotros logramos descubrir la causa, la raíz, es que no hay comunicación interna y no se sabe qué hacer. Entonces las personas, por eso, no cumplen los objetivos marcados por la empresa, por eso hay un mal ambiente laboral. Entonces, ese problema realmente es una consecuencia, ¿cierto? Esto nos permite a nosotros poder analizar de manera clara y detallada el por qué. Algo que yo sí recomiendo, si la persona es puntual en su respuesta, muy bueno. Pero a veces la persona quiere dar como un poco más de detalles, entonces dejémoslos hablar.
dejemos que se expresen, dejemos que nos cuenten la historia, dejemos que expresen lo que sienten, porque de ahí se pueden encontrar elementos. Entonces, finalmente, el problema que nosotros habíamos identificado es que hay un mal ambiente en la empresa y finalmente cuando encontramos la causa es que no hay comunicación interna y las personas no saben qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces es interesante, la forma en la que yo pregunto no debe ser agresiva ni retadora, sino debe estar enfocada en poder entender, y es muy importante que uno le explique a la persona cuando le está preguntando en el comienzo, no por ser intensa ni por nada de ese tipo de cosas, sino que uno realmente quiere conocer más a profundidad cada situación. Como conclusión podemos decir que al terminar el ejercicio se debe establecer la causa del problema. De esta manera se puede pensar cómo solucionarlo y esto es importantísimo. Listo, yo identifiqué la causa, la raíz del problema, ahora tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar acciones para poder solucionar esto. Y eso es esencial porque de nada sirve que yo identifique el problema si no hago nada. Las personas que contestan las preguntas no deben sentirse atacadas y deben entender la dinámica. Entre más detallada sea la respuesta, mucho mejor. Permite entender el porqué de las cosas. Y eso es esencial, que nosotros entendamos por qué está ocurriendo una problemática. Recuerden, utilicen esta herramienta solo por algo que realmente valga la pena, que sea profundo, que sea importante y que realmente no se entienda. Muy importante el tono de comunicación con el que hablamos con cada persona, porque si necesitamos que la persona se sienta bien, se sienta tranquila y pues no se sienta atacada. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Gracias a ustedes somos el canal número 1 en Design Thinking, innovación y metodologías ágiles. Muchísimas gracias y hasta la próxima.